reflexionar, la pregunta sería si se dejó de trabajar en las alcaldías y se pensó que el factor López Obrador era lo que iba a sacar a flote un domingo como el pasado. Sí, yo creo que el análisis nos lleva a varias situaciones. La primera es esta que acabas de mencionar, o sea, es decir, pensar si se recargó solamente todo el peso en la figura presidencial, si se está recargando todo el peso en las acciones de gobierno, si se dejó de hacer movimiento, si dónde quedó el partido. Este análisis es el que se tiene que dar, pero yo diría irnos más allá. Esta narrativa, este discurso, nos lo están ganando al querernos jalar a decir que la clase media es la que ya no se siente identificada con nuestro proyecto, el proyecto que encabeza Morena y que en este proceso electoral fue de la mano con otros partidos. Ahí el análisis iría más profundo. En alguna ocasión hemos traído aquí también algunos análisis hechos con compañeros serios que precisamente desmenuzan cuál es el proyecto de Morena. Y el proyecto de Morena precisamente no se le puede clasificar totalmente de izquierda porque no está solamente pensando en la clase baja y distinguirnos de las clases medias y la burguesía, como bien decía Carolina, sino la distinción que hace Morena es el combate a la corrupción, a las prácticas, a los comos, no a las personas, no a las clases sociales. Nosotros estamos en contra de la corrupción y ahí se afectan intereses de la clase media, de la burguesía. Es más, por supuesto que hay corrupción en las clases bajas también. Entonces, esta narrativa que nos intentan hacer jalar de pensar y hacer esta discusión y análisis de que si fue la clase media o no, habría que también echar ahí una valoración si vale o no vale la pena distinguirnos ahí, porque habría que más bien darle un análisis al proyecto que tiene Morena. Así es, ¿qué te parece si cerramos escuchando a Tania Arroyo hablando precisamente de estos temas? Morena como un movimiento y lo que se dejó de trabajar en las alcaldías y lo que se pensó que funcionaría solo con el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El ejercicio gubernamental, la función pública, por supuesto, ¿no? El segundo elemento es el partido, Morena, ¿no? Y el tercero, que me parece que es también fundamental, es el movimiento social. Porque a veces se nos olvida que Morena es movimiento, fue movimiento, ¿no? Y que el partido es solamente un mecanismo que facilita la toma del poder. Y eso se les olvida a aquellos que están dentro de Morena, el partido, ¿no? O sea, lo importante es el movimiento social, no el partido. Pero de pronto creo que hay una lección ahí muy importante. La cuarta transformación no puede recaer solamente en el presidente. Se dejó, y seamos honestos, se dejó de trabajar en las alcaldías y se está pagando un costo. ¿Por qué? Pues porque se sentaron en las sillas, ¿no? Y sintieron que ya no era necesario avanzar, que ya no era necesario trabajar, ¿no? Porque pues ya estaba el presidente, ya Morena gobernaba la Ciudad de México. ¿Qué más se tendría que hacer, no? Y creo que ahí está también parte de la derrota que se tiene en ciertas alcaldías en términos pragmáticos, insisto, ¿no? Porque hay mucha gente que sigue votando por Morena en esas alcaldías, pero no era suficiente y hay que ponerse a chambear y hay que ponerse a trabajar porque si no vamos a seguir perdiendo alcaldías en la Ciudad de México, ¿no? O sea, Tlalpan y Coyoacán es increíble que las haya perdido Morena por los motivos y los factores en términos de elección que hayan sido. Es una derrota y se tiene que asumir como tal, porque no se están haciendo las cosas de manera diferente, como dijimos que se iban a hacer, ¿no? Se dijo que Morena era diferente, que no iba a haber corrupción, que no iba a haber que se iba a beneficiar, ¿no? Empezar a trabajar realmente lo que se tiene que hacer, pues, ¿no? O sea, no basta con que el presidente trabaje, todos los demás tenemos que hacer nuestra parte, pues, ¿no? A eso me refiero. En el nivel del partido, bueno, creo que es o sea,
perdón, ¿no? De aquí ya me voy a ver como muy crítica, pero creo que es necesario hacer esta crítica. Hubo personajes que no tenían por qué haber ocupado candidaturas, ¿no? Igual y dando argumento a la derecha para que nos reclamaran eso, ¿no? Con mucha razón, ¿eh? Y los propios morenistas reclamamos eso al partido, porque no se puede seguir trabajando como si fuéramos un PRI, o como si fuéramos un PRD, o como si fuéramos un PAN. No podemos hacer lo mismo ni reproducir las mismas prácticas. Y también ahí está. Estas pugnas y estos espectáculos que dio Morena, ¿no? Pues es increíble que se haya caído tan bajo y se reproduzcan esas prácticas terribles que tanto hemos denunciado. Entonces se reconfigura el partido, se redimensiona, se reentiende qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque la preocupación es el país, no mis intereses personales, ¿no? No mis cuotas de poder, no el control de mi alcaldía, no el control de mi colonia. O sea, es abonar a un proceso de transformación a nivel nacional, y eso sobrepasa mis intereses inmediatos y los intereses de mi grupo inmediato. Y creo que ahí hay una enorme deuda que tenemos para con los militantes y simpatizantes de Morena. Y eso se tiene que resolver, porque si no, se va a fracasar, ¿no? Probablemente, y yo pienso que no el próximo año, pero sí podría ser un factor para las siguientes elecciones presidenciales. Entonces, o se empieza a trabajar y se hacen las cosas bien, o se acaba la cuarta transformación, ¿no? Y en el último nivel, en el movimiento social, yo quisiera reconocer el trabajo que ha hecho el Instituto de Formación Política de Morena, porque, pues claro que es diferente al partido, ¿no? Claro que se construye bajo una lógica distinta, tiene un trabajo político distinto, a pesar de la pandemia, ha hecho lo que está en la medida de lo posible en sus manos, ¿no? Pero hay que empezar a construir abajo, en el barrio, en el municipio, hay que llevar a Morena a esos espacios, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo soy de Michoacán, no voy a decir el nombre del municipio, pero es un municipio pequeñito, ¿no? Volvió a ganar el PAN, desde hace 3 elecciones gana el PAN y seguirá ganando el PAN, porque Morena no existe, no hay quien represente Morena, ¿no? Y lo cierto es que como ese municipio debe de haber miles en el país, entonces necesitamos encontrar mecanismos para intervenir en las realidades más inmediatas y más lejanas, porque justamente es ahí donde más se necesita que llegue la cuarta transformación, no a las alcaldías, ¿no? A los municipios más pequeñitos y más desprotegidos de este país, donde todavía Morena no existe. Pues qué fuerte sentencia la de Tania Arroyo, Yasmín, que creo que nos da para la reflexión final. O se trabaja o se acaba la cuarta transformación. Sí, nos deja ahí pues ahora sí que el dedo en la llaga, Tania Arroyo. Y lo primero es, bueno, pues en efecto, ¿no? Yo te decía, viene un momento de análisis al interior de los partidos, no. Uno de ellos tendrá que ser el nuestro, Morena tendrá que hacer un análisis al interior de saber qué fue lo que pasó, en dónde nos fue bien, por qué nos fue bien, dónde nos fue mal, por qué nos fue mal, y hacer válido esto que es que nuestro partido es un partido movimiento. Y cuando decimos movimiento, hacemos movimiento social, pero también al interior, nuestros procesos, nuestros procedimientos tienen que ir modificándose, tienen que ir moviendo, dadas las circunstancias que se van viviendo. La transformación va muy rápido. A veces pareciera que nuestro propio movimiento se va quedando atrás, la ciudadanía nos va ganando. Yo diría que en este proceso electoral que vivimos, la ciudadanía estuvo a la altura. Tal vez no todos los partidos estuvieron a ese mismo nivel. Digo, sabemos que la oposición pues no tiene altura, sabemos que está ahora más que nunca moralmente derrotada, también derrotada en las urnas, sabemos que no tiene proyecto. El nuestro, que sí tiene un proyecto, tiene que también ir a la misma altura que va la ciudadanía. Eso es estar en un partido movimiento.
también movernos hacia adentro, también mover estos procesos. Y creo que lo que dice Tania Arroyo hay que tomarlo en cuenta. Por último, diría que también es importante reconocer que eso habría que celebrarlo y celebrarlo ampliamente, es el hecho de que haber llegado a estados donde antes no estaba figurado Morena, ni en las gobernaturas, ni en los congresos locales, dará pie a una nueva agenda, una agenda que va más allá de una agenda de izquierda, una agenda que dará esperanza para esos estados y que dará una vida digna, una vida realmente que es la que propone la Cuarta Transformación. Yasmín Ugalde, como siempre es un placer compartir las cámaras y los micrófonos contigo en Cuarto Grado todos los viernes. Y por favor, ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente para que busque información acerca del Instituto Nacional de Formación Política de Morena en las diferentes redes? Así es. Pueden encontrarnos en las redes sociales, así como Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Está también la plataforma de la Escuela Nacional de Formación Política y la que ya hemos comentado en algunas ocasiones aquí, Morenflix. Así ustedes escriben Morenflix y les podrá derivar en algunos contenidos que nos llevarán a tener una ciudadanía mucho más acorde a este momento histórico en el que vive nuestro país. Agradezco muchísimo el espacio, como siempre, Vicente, y buenas noches. Buenas noches, te mando un abrazo, Yasmín Ugalde, hablando con nosotros sin censura. Y aquí me da mucho gusto recibir cara a cara, frente a frente,